Bueno, buenas tardes. Bueno, el día de hoy tenemos una invitada muy especial, ya por aquí se conectó. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Yaisa, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto. Bueno, les presento a nuestra invitada, es desde Buenos Aires, Argentina. Es Yaisa Contiferrero, es escritora, dramaturga, artista, profesora de artes, bueno, todo lo que tiene que ver con el arte hoy nos acompaña, ¿cierto? Ustedes se preguntarán, pues, ¿qué tiene que ver el arte con una propuesta de acompañamiento en duelo? La idea es que hablemos el día de hoy un poco cuál ha sido el proceso, la experiencia que ha tenido Yaisa, no solamente desde lo teórico, sino desde encarnar el dolor y transformarlo a partir del arte, ¿sí? Entonces, estaremos una horita conversando sobre la escritura, sobre el teatro, sobre las pérdidas, los procesos de transformación y si tienen alguna pregunta, pues nos la pueden ir haciendo por el chat. La idea es que esto también sea interactivo, que compartamos pues como lo que ha significado pues el arte para las personas que lo han puesto como en práctica en los procesos de resiliencia y transformación. Listo. Entonces hoy los acompañaré yo, Perfecto. Ana Isabel Arango Benítez, psicóloga, especialista en psicología de los cuidados paliativos. Entonces, bueno, Yaisa, me gustaría pues que empezáramos hablando un poquito de ti. Cuéntanos de ti, a qué te estás dedicando en este momento y luego entonces sí entramos en materia con el tema del libro y bueno, es lo que nos Perfecto. convoca el día de hoy. Bueno, yo tengo 37 años, como dijiste, soy profesora de teatro y actriz y bueno, también escritora y dramaturga y madre recientemente, hace casi 10 meses, Manuel, nuestro bebé, tiene ya va a cumplir 10 meses, Ujú. dentro de 3 días. Así que bueno, y ahora estoy trabajando en uno de los colegios, en el otro todavía no volví porque todavía sigo de licencia. Doy clase de teatro en primaria y secundaria. Y bueno, he actuado en obras, he escrito obras y Medias de Unicornio es mi primera novela. Ujú. Bueno, entonces me gustaría que empezáramos hablando un poco del origen de este libro y el título, ¿cierto? ¿Qué significa este libro para ti? ¿Cómo fue el proceso de construcción? Bueno, es una novela autobiográfica, la empecé a escribir a partir de la muerte de nuestro primer bebé, Nehuen, que falleció el 20 de mayo del 2019. Yo estaba destruida, estábamos los dos, Damián, mi pareja y yo, destruidos. Y siempre escribí, siempre me gustó mucho escribir y siempre me hizo muy bien escribir. Así que en realidad empecé a escribir no con la idea de, obviamente, de publicar una novela, sino de curarme, de sacar todas los pensamientos, las... Creo que estaba fallando la conexión. Esperemos un momentico. A ver. Ahí está. Ay, estoy de vuelta, se frizó la imagen. Yo seguía hablando, pero me parece que no se escuchó. Se congeló. Quedaste en que habías empezado a escribir este libro en medio de un dolor muy grande por la pérdida de tu hijo, en compañía pues Sí, también de tu esposo, de tu pareja. claro, Entonces, ¿cómo fue ese proceso? O sea, tu claro. hijo en el 2019, inmediatamente eliges pues como esta forma de tramitar el duelo o qué pasa.
Sí, en realidad yo todavía no había vuelto a trabajar, estaba de licencia todavía, no podía y no quería volver a trabajar porque no podía emocionalmente, entonces empecé a escribir, Damián sí había vuelto a trabajar, entonces tenía mucho tiempo yo sola en casa y eso no me hacía del todo bien, entonces empecé a escribir y tenía siempre un cuaderno a mano y entonces iba a un café y escribía en el café, en el colectivo, en cualquier lado y se me venían ideas todo el tiempo a la cabeza y obviamente todo relacionado, estaba como obsesionada, obviamente uno cuando atraviesa una pérdida muy grande, un trauma muy grande, uno no puede pensar en otra cosa, a mí me pasaba eso, estaba obsesionada con esa idea día y noche, día, no podía dormir bien, tampoco, bueno, entonces todas las ideas, todas las pequeñas cosas que me pasaban en mi vida, en mi cotidianidad, las asociaba directamente a eso, a lo que nos había pasado, a la pérdida de nuestro hijo. Y entonces empecé a escribir y era una forma totalmente terapéutica de poder sacarlo de alguna manera y transformarlo de otra cosa, en otra cosa de a poquito y también me servía mucho releer, o sea, lo que iba escribiendo yo lo iba releyendo y lo iba reescribiendo otra vez y se lo iba leyendo a Damián, lo compartíamos y también era una forma de sanar como pareja. Compartir la lectura y la escritura, todo el proceso él estuvo al lado mío desde el principio, cada párrafo, cada capítulo que yo escribía se lo leía y a veces llorábamos muchas veces nos permitía hablar del tema que de otra manera quizás no hubiese sido más doloroso, quizás tocar el tema. Y bueno, y a veces él se permitía como correrse un poco de ser un poquito más objetivo, aunque no es imposible porque él es el protagonista conmigo y me da una crítica más objetiva, si se quiere, o más literaria, y a partir de eso yo corregía. Bueno, y nos sirvió muchísimo para eso. Inclusive a veces la novela tiene toques de humor, un humor ácido, que es el humor que yo tengo, me surge a veces también como una herramienta también que tengo, supongo, cuando me siento mal, cuando estoy triste o algo me duele mucho, suelo recurrir a ese humor como salvavidas también. El humor muchas veces cura y sana también, ayuda muchísimo. Y en la novela me río un poco de todo, me río un poco de la sociedad, un poco de los mandatos, un poco de nosotros mismos, un poco de es como un humor irónico, autocompasivo, si se quiere. Ujú. Y bueno, empezó así el proceso, como sin el objetivo, sin ningún objetivo concreto, simplemente hacer catarsis sobre el papel. Y después empecé a tener mucho más material, cada vez más material, y fueron meses, ¿no es cierto? Y un día dije, bueno, ¿por qué no intentar transformar esto en otra cosa? En una ficción entre muchas comillas, ¿no? Porque es una ficción autobiográfica, en una novela. Entonces ahí busqué a alguien que pudiera ayudarme para hacer la corrección, para acompañarme en el proceso de la corrección. Entonces trabajé durante meses con dos correctoras, con Silvina Grupo y Isabela Basallo, que son escritoras y poetas, y me ayudaron muchísimo. Aprendí muchísimo con ellas, trabajé durante meses con ellas, fueron muy generosas conmigo. Eh, y una de las sugerencias de una de ellas, de Isabela Basallo, fue que tomara una decisión, que la convirtiera o en un diario íntimo directamente, o sea, con entradas tipo, por ejemplo, Buenos Aires, 27 de mayo del 2019, o sea, con fecha, lugar, todo, o que me distanciara un poco, porque si no quedaba como en el medio, como en un híbrido que no se entendía muy bien. Entonces yo decidí optar por la segunda, porque no quería hacer un diario íntimo, entonces para distanciarme un poco decidí tomar algunas medidas, como por ejemplo cambiar los nombres, si bien todos los personajes son reales, los nombres los cambié, también por una cuestión para no exponer a la gente Ujú. innecesariamente, entonces cambié todos los nombres. Y también hay capítulos, antes estaba toda escrita en primera persona, y a partir de esto decidí escribir algunos capítulos en tercera persona, que son los capítulos más dolorosos, que a mí más me costaba escribir, por eso los dejé para el final, que son los capítulos en los que se cuenta desde que nos cuentan, que nos dicen a nosotros el diagnóstico
que tenía nuestro bebé y el pronóstico tan malo que tenía, hasta que fallece, o sea, las 3 semanas de internación inclusiva. Entonces todos esos capítulos están contados en tercera persona, que fue una manera que yo encontré de poder contar la historia, los hechos duros, digamos, sin ser yo, entre comillas, Ujú. ¿no? O sea, siempre era yo la que escribía y la que contaba, pero me escudé en el personaje de una narradora omnisciente que sabe todo lo que le pasa a la protagonista, que soy yo, para que me ayude a que no sea tan doloroso. Claro, eso que nos compartes ahí de escribir en tercera persona es generar una distancia también un poco de la historia y poder ser también el observador de lo que va pasando, ¿cierto? Claro. Entonces, ahí te quería preguntar el asunto emocional, ¿cierto? ¿Cómo a través de la escritura termina siendo un poco racional? ¿Cómo fue tu proceso ahí de empezar a racionalizar ese dolor tan intenso que estabas experimentando? Eh, Mira, fue bastante inconsciente todo. Yo suelo ser, no inconsciente, pero suelo ser muy impulsiva y actuar y después pensar, cosa que me ha traído algunos problemas y algunos beneficios también en la vida. Pero, como te decía, fue más que nada algo que yo necesitaba hacer y que no lo pensé racionalmente. Fue como, bueno, tengo que hacer algo con este dolor tan grande, ¿qué puedo hacer? Y cada uno tiene sus herramientas, o sea, mi herramienta siempre fue la escritura o actuar sobre un escenario, algún tipo de manifestación artística. Otros harán meditación, otros harán yoga, otros harán correrán, gimnasia, baile, lo que sea. Cada uno canaliza de la manera que encuentra y que le resulta más productiva, digamos, más familiar. Pero no fue muy racional nada del proceso, en realidad, al principio. Fue más bien esto, impulsivo y irracional. Después empezó a ser más racional cuando yo tomé la decisión de convertirlo en una novela y más aún cuando tomé la decisión de publicar, porque, o sea, una cosa es escribir, querer escribir cuentos solamente o novela, lo que sea, solamente para una, y otra cosa es, bueno, quiero que esto trascienda de alguna manera, nos trascienda a nosotros como a mí, a mi pareja Damián, y que lo pueda leer más gente. Y el primer objetivo era ese, como que lo pudiera leer más gente y no solamente nuestra familia y nuestros amigos y amigas que sabíamos que siempre nos apoyan y que lo iban a leer, que además conocían la historia porque la vivieron con nosotros, sino poder trascender ese círculo, romper ese círculo y poder acceder a otra gente que quizás le hubiese pasado lo mismo o algo parecido, algún tipo de pérdida o algún tipo de duelo, no solamente de hijos también, o sea, todos en algún momento sufrimos algún tipo de duelo, padres, madres o, bueno, mascotas, Ahí, lo que sea. claro, ahí te quería preguntar, en el momento en que deciden hacer pública la obra, ¿cierto? De sacarla, de imprimirla, bueno, pasarla por una editorial y todo lo que esto implica, ¿cómo fue la acogida de la gente? O sea, ¿ahí hay una identificación o cuáles fueron los mensajes que recibieron de quienes empezaron a leer tu libro? Bueno, fue y sigue siendo hermoso, la verdad que la respuesta de la gente nos sorprende todos los días. Hace 2 meses en realidad que la publicamos, ni siquiera, se van a cumplir 2 meses esta semana, pero fue todo tan vertiginoso, intenso, que parece mucho más. Primero, obviamente, la leyeron mis familiares y mis amigas y amigos que, como te decía, vivieron conmigo y son comprotagonistas también, inclusive algunos los nombro en los capítulos. Y obviamente que esa evolución, yo sabía que a ellos los iba a conmover la historia porque la conocen y porque me quieren y porque me conocen, ¿no? Y porque fueron parte. Y valoro un montón esa opinión. Pero como yo siempre digo, si está intermediada por el afecto, no puede ser del todo objetiva, ¿no? La opinión, no sé, de mi familia, de mis amigos. Así que, bueno, el apoyo total de ellos, de la gente cercana, lo teníamos desde el principio. Pero después empezaron, gracias a las redes, la verdad que gracias. Yo no tenía ni Instagram, o sea, porque soy muy anti-redes. No tenía ni Instagram, solamente tenía Facebook y no entraba nunca. Pero gracias a la insistencia de una amiga mía, Belén, que la quiero muchísimo, y a Damián, que son mis community manager, entre comillas, me dijeron, te tenés que abrir un Instagram porque hoy todo pasa por ahí. Entonces, para promocionar la novela. Entonces me abrí un Instagram 2 semanas antes y empecé a meterle
porque estaba atrasadísima, no tenía ni un seguidor. Bueno, empecé a meterle a la promoción y gracias a eso, bueno, y a un montón de cosas que estamos haciendo con Damián para promocionarla y con Federico García, que es el editor. La novela llegó a personas que yo nunca me hubiese imaginado que iba a llegar. Por ejemplo, una chica de Misiones que perdió a su hija, mujeres, en general mujeres, ¿no? También me escriben hombres, pero sobre todo mujeres. Bueno, del país de Ushuaia, que queda muy al sur, del norte, de Rosario, de muchos lugares, no solamente de Capital, de muchos lugares del país me escribieron por las redes diciéndome que leyeron la novela y que les conmueve muchísimo y que lloran y que se ríen y que no pueden dejar de leerla y que sienten que cada frase era lo que ellas estaban viviendo, lo que ellas pensaban o como si ellas lo hubiesen escrito. Y a mí eso me conmueve, cada mensaje me conmueve muchísimo y también por otro lado, es una gran responsabilidad porque muchas veces me cuentan su historia, personas que yo no conozco, mujeres que yo no conozco, historias quizás más graves porque de pérdidas de hijos más grandes, de 20 años, por ejemplo, por enfermedades tremendas y que vivieron toda una vida con sus padres, o sea, vivieron con ellos. Y, y me cuentan estas historias y a mí me encanta que me las cuenten, pero por otro lado es una gran responsabilidad porque yo no soy psicóloga, entonces yo lo único que puedo decirles es escucharlas, prestarles mi oreja, digamos, y contarles lo que a mí me sirvió para estar mejor hoy. Todo lo que nosotros hicimos, que fueron muchas cosas, no solamente escribir la novela, para ayudar al tiempo y para estar mejor. Pero obviamente no me puedo meter mucho más allá porque cada historia es única y cada uno hace también lo mejor que puede con su duelo. Pero la verdad que es maravillosa la respuesta de la gente, muy, muy generosos también, generosos y generosas. Y sí, y empatizan y se sienten muy identificados. Aunque inclusive me ha sorprendido, inclusive gente que por ejemplo, ayer me escribió un exalumno mío de un colegio que ahora debe tener 20 y pico de años, que no es padre, es hombre, es mucho más joven y aún así le llegó, bueno, es un chico muy especial y muy, muy tierno y muy sensible, ¿no? Pero, y se dedicó al arte, pero aún así le llegó la historia y lo conmovió. Yo pensaba que iba a conmover o a llegarle solamente a un determinado sector de la población, digamos, mujeres, madres, más o menos de mi edad, o que hubiesen o no sufrido una pérdida, ¿no? Pero, bueno, mi gata. Eh, pero bueno, no, también está trascendiendo ese sector de la población y eso está buenísimo también. Claro, como decías, hay muchos tipos de pérdidas. Todo el tiempo estamos perdiendo algo, perdiendo a alguien, y eso nos implica un proceso de duelo y de transformación, ¿cierto? Que a veces no sabemos cómo nombrarlo, pero que llega alguien que ha tenido la experiencia y lo ha puesto en palabras y genera esa identificación. No solamente pues tiene que ser el mismo tipo de pérdida, puede ser, como te digo, cualquiera, porque el proceso puede ser similar, ¿cierto? Con ciertos tintes, con ciertas características diferentes, pero hay una identificación con el dolor y eso es muy importante pues como en los procesos de duelo, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en Colombia hay una escritora, no sé si la conoces, que se llama Piedad Bonet, que también tuvo una experiencia de duelo porque su hijo se suicidó, ¿cierto? Y la forma como ella tramitó ese proceso fue escribiendo un libro que se llama Lo que no tiene nombre. Entonces, a través de todas esas formas, como tú y como otras personas que han logrado poner en palabras ese dolor, mucha gente pues también puede empezar a hacer un proceso de duelo, a tramitar eso que no tiene nombre, ¿cierto? Y nombrar eso que pasa en una pérdida tan profunda es difícil, pero hay personas como tú que logran ponerle las palabras adecuadas, pues, o el sentimiento a la palabra y viceversa. Sí. Entonces, mira que por aquí, por ejemplo, nos preguntan, bueno, si sabes si en Colombia se puede adquirir el libro. ¿Tienes Sí, conocimiento? sí, hay que mandar un mail. Hay una librería acá en Buenos Aires que se encarga de los envíos. Tienen que mandar un mail a librería MP, porque se llama Medio Pan y un Libro. Entonces es librería MPYUNLibro
gmail.com. En todo caso, después lo podemos escribir en algún lado porque es difícil. Luego me puedes ver que sí es importante pues que la gente pueda acceder, y más porque no hay casi literatura sobre la pérdida de un hijo bebecito, pues recién nacido, no hay escritos casi sobre el tema o que salgan como, que se hagan de manera pública. Entonces, esa es una forma de acompañar a tantas mamás que han atravesado ese duelo, pero en silencio, porque también el duelo perinatal o el duelo por bebé, por neonato, es poco hablado, pues no se Sí, menciona casi. totalmente. Ujú. Sí, sí, eso es así, es como si fuera un tema tabú y en realidad yo creo que tiene que ver con que no es natural. Todas las otras pérdidas están naturalizadas porque se toman como parte de la vida, perder a nuestros abuelos y después a nuestros padres, o sea, una cuestión de edad, ¿no es cierto? Pero cuando se trata de perder, de que la muerte sea de un niño o de un bebé, no se puede entender. Y a mí me pasó, nos pasó también bastante que, por suerte, mucha gente que nos conoce, la mayoría de la gente que nos conoce, que nos quiere, amigos y familiares, estuvieron cuando nosotros lo necesitamos, estuvieron siempre. Pero también hubo gente que de repente desapareció cuando nos pasó, extrañamente, y que no se acercaron, no podían escribirnos, no nos escribieron, desaparecieron directamente. Y yo me enojé en su momento con esa gente, pero después que pude salir de la etapa del enojo, porque el duelo tiene diferentes etapas, qué sé yo, una es la del enojo, una de las más tempranas, pude entenderlo también y pude perdonar, porque cada uno reacciona como puede, con las herramientas que tiene y es muy difícil también. Yo creo que esa gente que desapareció no pudo en su momento estar porque quizás les pegaba a ellos de una manera que no podían manejar también o no tenían cómo ayudarnos quizás o pensaban o simplemente les asustaba muchísimo la idea o les provocaba muchísimo rechazo el fantasma de lo que nos había pasado a nosotros, que es muy, muy tremendo y que no se lo desea a nadie y que es como lo peor que te puede pasar en un punto. Claro, Eh, mira, ahí, perdón, te interrumpo. sí. Si de por sí en un duelo no se encuentran las palabras y casi siempre son las mismas, como más sentido pésame o lo siento mucho o lo lamento, ¿cierto? Ahora con la pérdida de un niño o de un bebé se nubla, ¿cierto? No hay palabras para poder acompañar al otro. A veces se pierde esa posibilidad, entonces la gente decide retirarse, como no tolera el Es dolor que del sí, otro. totalmente, es una muerte muy incómoda también, incomoda mucho a todo el mundo, o sea. Yo hablo también un poco de eso en la novela, de las frases, yo le digo frases huecas, frases vacías o frases hechas, ¿no? Que todos decimos y que a mí en ese momento, cuando estaba en el pleno duelo y muy enojada y qué sé yo con lo que nos había pasado, me dolía que me dijeran, no me dolía, pero me daba bronca y sentía que esas frases no me servían para nada, esto de, no sé, ahora tenés un angelito que te mira desde el cielo, bueno, hay tantas otras, ¿no? Yo decía, ¿qué hago? Y que yo no quiero un angelito, o sea, no me sirve de nada tener un angelito, yo quiero, perdón, yo quiero a mi bebé. Y, bueno, pero también después entendí que era lo mejor que esa persona me podía decir en ese momento, digamos, y que no se puede juzgar tampoco, o sea, y que yo también, en su lugar seguramente le hubiese dicho alguna frase hueca, entre comillas, o lugar común, porque es muy difícil y nadie sabe cómo, perdón, Tranquila. eh, cómo acompañar. A veces es mejor quedarse callado y abrazar, pero también somos seres sociales y somos personas que hablamos, o sea, somos animales con lenguaje, básicamente. Entonces, nos cuesta mucho quedarnos callados muchas veces. Y igual agradezco todo. En este momento agradezco a los que estuvieron, a los que no estuvieron, a los que me abrazaron y se quedaron callados, a los que me dijeron lo del angelito y lo de las estrellas y todo, porque todo de alguna manera nos sirvió para estar hoy donde estamos. Claro, es que el duelo en general es un tabú, o sea, no nos enseñan cómo afrontar ni la muerte, ni cómo acompañar esos procesos, ¿cierto?
siempre es como de unas palabras, como tú dices, huecas en muchos sentidos, pero a veces también está el abrazo, el tinto o el mate, o bueno, lo que se pueda compartir de otro lugar, ¿cierto? Que es desde la presencia, ¿sí? Entonces, Sí, ahí, pues lo que tú compartes es muy importante porque es lo que vivencian muchas personas en la pérdida, o sea, no, nada de lo que les diga es suficiente para mitigar un poco el dolor que puedan sentir y la soledad también, porque en una muerte se siente una soledad profunda, el dolor nos vuelve únicos ante el mundo, ¿cierto? Y nadie va a comprender ese dolor porque nadie lo está atravesando más que los íntimos, ¿cierto? Entonces claro. eso que tú pones en palabras, claro, genera pues todo esto, todo este montón de emociones que a veces nos cuesta expresar. Bueno, Sí. ya te pregunto, entonces, la acogida pues, del libro en Argentina ha sido muy positiva, mucha gente se ha identificado contigo, con la experiencia, dices que no eres psicóloga, ¿cierto? Y eso creo que es muy válido en el sentido en que tú no puedes como darle terapia o acompañar un proceso terapéutico a nadie, pero desde la experiencia, ¿cierto? Desde lo que tú has vivido, siempre encontrarás como las palabras más adecuadas para compartirle a otra persona que está en un proceso similar, ¿cierto? En este Sí. momento, ¿tú qué le podrías decir a una madre, a un padre que está atravesando como por una situación como la que tú viviste? Bueno, yo les diría que van a estar bien, que estoy Ujú. segura de que van a estar bien. A algunos les lleva más, algunas les lleva más, a algunos les lleva menos. Es una cuestión de tiempo, pero como decimos siempre con Dami, al tiempo también hay que ayudarlo. O sea, no, si uno no ayuda al tiempo, seguramente va a ser más prolongado el duelo y el dolor. Nosotros no solamente escribimos la novela, bueno, escribí la novela y compartí con Dami todo el proceso ese, sino que hicimos terapia, lo hablamos muchísimo hablamos del tema con toda la gente querida que teníamos cerca. Yo empecé a ir al gimnasio, o sea, cualquier cosa y sí, mover el cuerpo también sirve un montón, como estar en actividad física, correr, lo que sea, bailar, correr, ir al gimnasio. Mm, Ahí está, se cortó por un segundo. Como para tener ya. la energía y la mente puesta, focalizada en otro lado. Eh, y a nosotros nos ayudaron todas esas cosas. Y hacer lo que a cada uno es muy personal también. O sea, cualquier proceso artístico siempre sirve, siempre, o sea, sea pintar, sea escribir, bailar, actuar, lo que sea, si pueden canalizar por ahí, está buenísimo porque además puede ayudar a otros y lo transformás en una obra de arte, en algo creativo, en algo que tiene un valor y que hoy en día yo veo el libro y no lo puedo creer todavía y siento eso, que toda la energía de nuestro bebé y toda la experiencia esa se transformó en esas páginas y, y bueno, y es totalmente sanador y a nosotros nos cambió la vida, o sea, todo lo que pasó, todo. Ujú. Es un antes y un después, claramente. Pero bueno, nada, eso les diría, como que tengan paciencia, que van a estar mejor, eh, y que aunque en este momento crean que no, o sea, porque yo pensaba en ese momento, pensábamos, bueno, nunca más vamos a ser felices. Eso es un capítulo de la novela. O sea, yo le pregunté un día a Damián, bueno, ¿vos pensás realmente que vamos a volver a ser felices? Eh, bueno, y él me dijo que sí, pero no sé si él sabía en ese momento. Pero bueno, supongo que me dijo que sí eh, porque es un amor y para calmarme y porque era lo que yo necesitaba escuchar, pero, pero finalmente sucedió. Obviamente Claro, que la llegada, sí, ujú. no, perdón, iba a decir que también la llegada de Manuel, de nuestro hijo, colaboró Ujú. muchísimo también, ¿no? Pero él vino cuando nosotros ya estábamos parados en otro lugar, estábamos más fuertes, porque también eso fue una decisión de los dos. Yo como soy muy ansiosa, quería ya empezar a buscar ya, porque también necesitaba de alguna manera
tapar ese vacío que sentía enorme. Y Damián es todo lo contrario, es mucho más racional, es mucho más precavido y piensa todo antes, mucho antes de actuar. Entonces él me dijo que él no estaba preparado todavía para enfrentar un nuevo embarazo y enfrentar todo lo que implicaba, porque estábamos todavía en el medio del duelo. Y tenía razón, pero yo no lo podía ver así en ese momento, porque yo en ese momento lo único que quería era tener un bebé, tener Ujú. a mi bebé. Em, entonces, bueno, llegamos a un acuerdo de meses, los dos cedimos un poco y finalmente cuando yo tuve que esperar un poco más de lo que hubiese querido y él tuvo que quizás acelerar un poquito, pero cuando ya nos sentimos más fuertes y mejor, ahí. Perdimos un momentico la señal, esperemos que Yaisa pueda reconectarse. Bueno, para las personas que han preguntado por el libro de Yaisa aquí en Colombia, ahorita vamos a dejar el correo donde pueden escribir para ver si se puede hacer envío o hay alguna conexión entre librerías. Bueno, la perdimos, la voy a volver a invitar. Ay, se cortó otra vez. Bueno, ya la tenemos de nuevo, ya. Ahí está. ¿En qué No sé quedamos? si, ¿Qué fue lo último que nos compartiste? Que ahí fue donde se congeló la imagen. ¿qué estaba diciendo? No sé. Entonces estabas compartiendo que tú y tu esposo, tu pareja, tuvieron que ceder un poco en los tiempos en cuanto al deseo de Ah, tener un nuevo bebé, ¿cierto? Porque estaban en sí. medio de un proceso de duelo, ¿cierto? Y él un poco más racional, más precavido, y tú más ansiosa, como también, Sí. bueno, lo quiero ya. Entonces, ¿cómo fue esa conciliación ahí? ¿Cómo lograron ponerse un poco de acuerdo para esa decisión tan importante? Y lo hablamos bastante y los dos sabíamos, igual teníamos muy en claro que nadie reemplaza a nadie, digamos que el bebé, Manu en este caso, no vino a reemplazar a Nehuen porque es imposible. Y tampoco a hacer borrón y cuenta nueva porque no nos vamos a poder, obviamente, olvidar nunca de lo que nos pasó. Es parte de nuestra historia y nos marcó para siempre. Pero sí, fue fundamental, por suerte, tuvimos esas charlas y finalmente decidimos esperar unos meses más porque yo creo que hubiese sido muy confuso para los dos volver a estar embarazada inmediatamente en el medio del duelo. Se me hubiesen mezclado, a los dos se nos hubiesen mezclado un montón las emociones. Y otra cosa que me decía Damián era, yo quiero poder disfrutar de todo lo que del próximo embarazo. Yo quiero poder disfrutar de todo el proceso, del embarazo, de cuando nazca, de la crianza y de todo. Y si nosotros estamos en el medio, perdón, en Tranquila. el medio del duelo y en el medio de la mierda, digamos, por hablar mal y pronto como nos sentíamos en ese momento, no íbamos a poder disfrutar de nada. Era apurar las cosas innecesariamente y yo creo que hubiese sido muy confuso y injusto para los tres, para mí, para él y para el bebé también, para el nuevo Ujú. bebé. Eh, Así que por suerte decidimos esperar pero también un miedo mío era no poder quedar embarazada tan rápido, ¿no? Y yo no soy tan joven, o sea, soy joven, pero tengo 37 años, entonces tampoco tengo tanto, no tenemos tanto margen de tiempo, entonces, nada, a mí me preocupaba un poco eso, em, pero bueno, nada, por suerte se dieron las cosas muy bien. Ujú. Y ya casi cumple 10 mesecitos tu hijo, ¿cierto? Esta semana nos compartías. Sí, el 29 cumple 10 meses ya, increíble. Ujú. Bueno, a mí me surge una pregunta con relación al libro y es el título, Medias de Unicornio, ¿de dónde nace ese nombre? Bueno, voy a hacer un spoiler alert, porque en realidad hay un capítulo
más o menos en la mitad del libro que lo explica. Es una metáfora, es un símbolo en realidad. En la tapa estoy yo, bueno, lo voy a mostrar. En la Ujú, tapa estoy yo en posición fetal con esas medias, que son medias de unicornio, que tienen unos unicornios ahí. Esas ujú. medias son mías, las tengo hace un montón. Si mal no recuerdo, me las regaló mi mamá. Y en realidad es una metáfora que tiene que ver más con mi vínculo con mi madre. Hablo muchísimo de mi mamá y de mi vínculo con mi mamá en la novela, que para mí fue y es esencial en mi vida. Eh, y en realidad, Medios de Unicornio significa, a ver cómo lo explico, Eh, son las medias que uso yo y son unas medias que usaría una niña en realidad y las uso yo, todavía las uso yo con 37 años. Y entonces hay un capítulo que es justo cuando se cumple un mes de la muerte de Nehuen, que yo voy a un tipo de terapia menstrual, bueno, un tipo de terapia alternativa, y me pongo esas medias y trato de imaginarme a mi madre usando esas medias, y la imagen me hace ruido porque una madre con mayúscula, una madre real, no usa medias de unicornio, sino que se las regala a su hija. Entonces yo me sentía una madre niña, una madre inconclusa, una ex madre. Bueno, no me sentía como capacitada, más allá de lo que nos pasó, en términos de madurez, en términos de ser adulta y de ser mujer, como para convertirme en madre. También porque justamente tengo una figura maternal muy fuerte, una imagen de mi madre muy fuerte, eh, donde yo, además de quererla, adorarla muchísimo, la idolatro en un punto y siento que ella hace todo bien, ¿no? Muchísimas cosas bien y hace muchísimas cosas que yo no sé hacer. Entonces yo sentía que siempre iba a ser una madre inconclusa en ese sentido, también un poco por la comparación que siempre inevitablemente tenemos con nuestras madres o con nuestros padres, que son nuestros ídolos muchas veces. Bueno, entonces tiene más que ver con eso, con yo poder correrme del lugar de hija para poder convertirme en madre. De eso se trata un poco también la Ujú. novela. Claro, es algo muy íntimo, pues lo que nos compartes en este momento, porque es no solamente la historia de un proceso de duelo, sino también la relación con tus padres, con tu madre en este caso, de lo que ha significado el vínculo, la figura de ser madre, cómo se debería, ¿cierto? Dentro de tu imaginario, el ser madre. Entonces, ahí me surge la inquietud de cómo te has sentido en ese proceso de exponerte ante el otro, ¿cierto? De revelarte, de mostrarte en toda tu vulnerabilidad a través de la escritura de este libro. Es una buena pregunta. Tampoco soy muy consciente de eso. Inclusive me expongo bastante. Inclusive Ujú, hay un capítulo donde describo una relación sexual que, bueno, no, claramente hay ficción, no es 100% real, hay un montón de condimentos ficcionales y agregados e inventados. Pero hay mucha exposición también. Y yo, quizás porque soy inconsciente, no me afecta mucho eso. Y después me pregunta, la gente que me conoce me pregunta, ¿y esto es verdad? ¿Y esto qué es verdad? ¿Qué no es verdad? Yo ujú, siempre aclaro que hay un capítulo que no es verdad, que es inventado para que no se asusten. Pero, y después lo demás no me importa si piensan que es verdad o no. La verdad que vuele su imaginación y que piensen, perdón, lo que quieran, pero obviamente que si me preguntan les digo la verdad. A mí no me afecta en ese sentido de la exposición, quizá también porque soy actriz, entonces estoy ujú, acostumbrada a exponerme. ujú, Eh, pero bueno, tampoco quería exponer a los demás, ¿no? O sea, yo soy la protagonista de la novela, pero el coprotagonista fundamental es Damián, que le cambié el nombre, ujú. y mi mamá también. Y los termino exponiendo un poco, pero espero que no les haya, yo creo que no sé que no les molestó, Damián
sé que no, y mi mamá es una persona muy reservada, y quizás hubiese preferido no sé si ser protagonista de una novela o no, pero a ella le dolió muchísimo también todo lo que pasó y es hoy en día que le cuesta leer la novela porque hay partes que le destruyen, le hacen muy mal. Eh, pero bueno, yo necesitaba también escribir sobre nuestro vínculo también en la novela. Por eso hay una imagen que uso mucho, un concepto en la novela, que es el de mamushkas, ¿no? Como una madre dentro de otra madre, dentro de otra madre. Y yo digo que me siento la mamushka más chiquitita porque es la mamushka la única que no tiene a otra hija adentro, porque está rellena de sí misma y porque es tan egocéntrica que está rellena de sí misma o porque es tan aniñada que todavía no pudo convertirse en madre. Pero eh, siempre en la maternidad o en la paternidad es un vínculo para arriba y para abajo, ¿no? O sea, con nuestros hijos y gracias también a convertirnos en madres y padres nos revinculamos de una forma diferente con nuestras propias madres y padres y empezamos a entender un montón de cosas, a cuestionar otras, a perdonar otras. Ujú. El vínculo se transforma. Y bueno, y es la cadena, ¿no? Así. Claro, eso que nos compartes, hasta que no se tiene la experiencia, no se puede hablar de la situación, ¿cierto? Entonces, quien no es madre, pues no podrá hablar de esa posición, ¿cierto? Pero entonces aquí tú traes a colación pues, a ver, como esa retroalimentación entre el ser madre y el ser hija, ya teniendo como la vivencia, ¿cierto? El reflejo de la madre, qué significa, las enseñanzas, todo eso que tal vez te dijeron en adolescente o niña, que entraba por uno y salía por otro, luego va cobrando otro sentido, ¿cierto? Eh, Sí. entonces eso se replica también cuando se es madre, supongo, pues porque yo no soy Sí, madre. a nivel consciente o inconsciente. Yo a veces me encuentro diciendo o cantándole canciones a Manu o diciéndole frases que me decía mi mamá o mi papá cuando era chica y está guardado en algún lugar, viste, de la memoria o del corazón o de donde sea. Y sale de repente en ese momento y es re loco, es un flash. Ujú. A Bueno, veces no es tan consciente. claro, te pregunto, ¿has utilizado de pronto, aparte de la escritura, otras formas para conectarte con tu proceso o que te ayudaron en tu proceso, aparte pues de esta gran obra y el producto que generó? Es decir, como artista, como dramaturga, ¿hiciste otras cosas o solamente la producción del libro? ¿O qué más hiciste en el proceso de duelo? No, ahora de forma creativa decís, de Sí, forma o sea, artística. y otras formas también creativas para tu proceso. Claro. No, simplemente que yo recuerde ahora, no. Ahora tengo muchas ganas de transformar el libro en una película, pero bueno, eso es otra historia. Bueno, una obra de teatro podría ser también, pero bueno, lleva mucho tiempo, otros recursos, un equipo, el proceso de escritura es un proceso muy solitario y eso tiene pros y contras. Está bueno porque no necesitas más que vos y tu computadora o vos y un cuaderno y listo. Pero bueno, nada, para hacerlo, para hacer una obra de teatro o una película y ya se necesita, son artes sociales, entonces necesitas un equipo de gente, qué sé yo. Pero sí, estaría buenísimo. Ujú, ujú. Bueno, y en este proceso pues que has vivido, ¿cierto? Ya van aproximadamente 2 años, ¿cierto? Desde que Sí, empezaste. sí, ya Eh, se cumplieron 2 años. Ahora que ves el libro, ¿cómo te sientes? ¿Qué significa eso? Pues aparte de toda la historia, ¿lo has releído o Un solamente lo montón de escribes? veces. No, bueno, lo releí un montón de veces antes de que se publique y lo releí tantas veces para el proceso de corrección, ¿no es cierto? Ujú, Que ya no lo quiero leer más por un tiempo porque además me pasa que cada vez que lo leo le cambiaría algo. Bueno, pero eso pasa siempre, o sea, le cambiaría una coma, le cambiaría una palabra por otra palabra, un punto y aparte por un punto y seguido. Bueno,
es de no acabar. Entonces en algún momento hay que poner un punto final y publicar, porque si no te vuelves loca. Pero no, lo veo, me pasa eso, que se produce, es como un extrañamiento, como lo veo, perdón, veo el libro, e inclusive veo la pila de libros que tengo ahí, y no puedo creer que yo haya hecho eso, pero humildemente lo digo, no para hacerme la grosa ni nada, pero es como, no sé, fue todo tan intenso y tan rápido y tan, si bien, bueno, en realidad no fueron un proceso largo de meses de meses de escritura y después de meses de corrección con mis correctoras y todo, pero en el medio quedé embarazada, después nació Manu, entonces fueron un montón de cosas y cuando, viste que el tiempo se vuelve relativo siempre, o sea, cuando pasan muchas cosas, no entendés si pasó menos tiempo, más tiempo, es como todo más confuso, pero sí, me pasa eso, que estamos felices con Damián, que me está ayudando muchísimo ahora en la parte de difusión y de promoción. Él estudió comunicación, entonces es ideal para todo eso. Estamos muy felices con las repercusiones que estamos teniendo y con todo lo que está pasando, pero por otro lado es también como que no lo podemos creer, o sea, yo no lo puedo creer todavía. Eh, Nada, es hermoso, la verdad que es una experiencia que ahora estamos disfrutando muchísimo, la verdad. Ujú. Entonces, para las personas que en este momento se puedan encontrar en un proceso de duelo, ¿tú qué les podrías recomendar para transitarlo a través del arte? Es decir, muchas veces pensamos que tenemos que tener ciertos conocimientos artísticos o de escritura o de cualquier cosa para poder hacerlo, pero lo que importa ahí es el sentimiento y la emoción que se vive a través de la experiencia. ¿Tú qué les recomendarías a las personas pues, que se encuentran en situaciones similares? ¿Cómo podrían utilizar el arte como un proceso de transformación? Como vos decís, muchas de las mujeres que leyeron mi novela que habían perdido bebés o embarazos me decían, ahora me dan ganas de escribir a mí mi historia. Y yo las aliento siempre. Me dice, pero me da vergüenza, pero no sé, porque yo no sé escribir, porque no estudié, o porque tengo muchos errores de ortografía o lo que sea. Le digo, no importa, o sea, escribí como puedas, como te salga. Después siempre hay tiempo para corregir y siempre eso lo puede hacer otra persona. Inclusive te puede ayudar, dar una mano, digamos. Pero tu historia va a ser única porque cada una tiene una historia para contar, eso estoy segura. Y la forma, no solamente la historia, sino la forma de contarla también va a ser única. Nadie contaría mi historia como la conté yo, seguramente Damián si escribiera su libro sería diferente. Entonces hay que hacerlo, o sea, de la manera que sea, que te salga. Después siempre hay tiempo para corregir o para modificar cosas, pero y hay que aprovechar el momento en el que toda la efervescencia de las emociones y de lo que te está pasando es genuino, porque yo creo que si hoy yo, después de 2 años, intentara escribir esto, no podría, sería forzado. O sea, hay que hacerlo en el momento en el que sentís todas esas cosas tan fuertes. A mí me pasaba que yo cualquier cosa, acción cotidiana o que me pasara o que sucediera, no sé, por ejemplo, en ese momento me acuerdo, una invasión en Buenos Aires de cenizas que venían de una gran quema en el Amazonas que había pasado. Y yo automáticamente lo asocié a nuestras cenizas, a nuestro bebé transformado en cenizas. Entonces, bueno, todo lo que nos pasaba lo asociaba de alguna manera y algunas asociaciones eran más poéticas y quedaban en el libro y otras no terminaban quedando, pero cuando uno está obsesionado, digamos, cuando uno está atravesado por algo tan fuerte, hay que aprovechar ese momento y cómo te salga. También siempre se puede pedir ayuda y está buenísimo. Yo pedí ayuda de dos escritoras que valoraba y respetaba mucho y me ayudaron muchísimo. Pero hay un proceso que la primera parte siempre hay que hacerlo solo o sola, de sacar como te salga, como puedas, con las herramientas que tengas, eh, sacarlo de adentro para afuera. Claro,
Entonces, ¿tú cuánto tiempo te demoraste entre la pérdida y la decisión de empezar a escribir? ¿Cuánto tiempo fue eso? Pues porque No, estás hablando de las emociones, entonces eso fue inmediato, te diste un no, tiempo. fue bastante inmediato. Yo me acuerdo que, como te decía, no estaba trabajando, tenía Ujú. demasiado tiempo libre. Cuando uno está mal, tener demasiado tiempo libre no No es recuerdo. bueno muchas veces, sí, es contraproducente. Y me acuerdo que, no sé, es que cuando sucedió inmediatamente, cuando falleció inmediatamente, nos fuimos una semana con Damián a Mendoza porque necesitábamos escaparnos, entre comillas, necesitábamos cambiar de aire, necesitábamos no estar en nuestra casa y tomarnos unos días. Y nos hizo muy bien. Y ahí no empecé a escribir ni tenía la idea de escribir. Creo que fue después, habrán sido dos semanas después, 3 semanas después de lo que sucedió. Un día fui a una librería y compré un libro que recomiendo de Natalia Cito que se llama Rara, es una escritora argentina. Creo que es una autobiografía también y habla de una mujer que pierde un embarazo avanzado en el 8.º mes. No llega a nacer. Vi ese libro y bueno, leí la contratapa y inmediatamente lo compré, obviamente, porque en ese momento además yo no podía leer otra cosa que no tuviera que ver, no podía ni ver películas ni leer nada que no tuviera que ver con lo que nos había pasado, porque todo lo demás me parecía, no me interesaba, me parecía frívolo o no sé, o si no me llegaba, no me interesaba. Entonces necesitaba meterme aún más en la mierda de lo que me estaba pasando como para tocar fondo y ahí empezar a resurgir. Bueno, leí esta novela, me la devoré porque es muy buena y además porque eh, me pasó a mí con esa novela lo que a muchas mujeres me dicen que les está pasando con la mía, de sentirme identificada en cada concepto, en cada imagen, en cada frase. Y a partir de ahí fue que decidí escribir en mi propia historia, a partir de leer esta novela. Entonces, sí, yo creo que el arte también es contagioso en ese sentido, como en el buen Mira, sentido. ya Isa, lo que nos dices también súper importante en cuanto al proceso de duelo. Mucha gente cuando está atravesando algo muy doloroso decide ignorarlo o evitar hablar de él, o bueno, eso ya pasó y se alejan. En cambio tú hiciste todo lo contrario, leíste todo lo que tenía que ver con el tema, viste películas, como decías, Claro. como hundirte, tocar el fondo del dolor para poder, aparte de sentir lo que iba pasando, darle un lugar y un significado, ¿cierto? Y a partir de ahí crear el libro. Pero entonces, como te digo, mucha gente lo evita, evita ver películas que tengan que ver con algo triste o leer algo triste o algo que les remueva como ese sentimiento. Entonces también dentro de los procesos de duelo, esa es una de las recomendaciones, como tocar el fondo del dolor, ¿cierto? Fue lo que a mí me sirvió. Yo siempre digo eso. No podría decir que a todos les sirva, porque es muy personal y cada uno tiene su propia personalidad también. O sea, yo suelo lidiar con el dolor así. A mí me pasa cualquier cosa y yo lo expreso de alguna manera, en general llorando, poniéndome mal o hablando de eso. Nunca me trago nada, pero yo creo que sí, que tragarse algo, tragarse o no sacar o no hablar o no de alguna manera sacar lo que te está pasando, sobre todo cuando es tan fuerte, no creo que haga bien. Eso sí que no lo recomiendo. De alguna manera, aunque sea, bueno, haciendo terapia obviamente ayuda muchísimo o hablando aunque sea una persona de mucha confianza, pero de alguna manera tenés que salir del caparazón ese que muchas veces protege y hace bien por un tiempo, pero en algún momento creo que hay que romperlo porque si no te vas como encerrando cada vez más y te vas endureciendo cada vez más y en algún momento hay que salir, si lo decidís, digamos, si decidís seguir con tu vida y seguir viviendo, en algún momento vas a tener que volver a relacionarte con tus compañeros de trabajo, volver a trabajar, volver, cosa que en ese momento parece imposible. O sea, yo en ese momento creía cómo voy a hacer para volver a trabajar algún día, cómo voy a hacer para volver a una reunión social, para juntarme con mis amigas, cómo voy a hacer para reírme, cómo voy a hacer para tantas cosas, ir a un asado, no sé. Son cosas que en ese momento parecen imposibles, pero llegan, tarde o temprano llegan.
pero hay que atravesar sí o sí el camino del duelo hay que atravesarlo sí o sí, no se puede esquivar, no se puede ni acortar ni tampoco. Dura lo que dura, a algunos les dura más, tampoco hay fórmulas, yo puedo decir siempre lo que a mí me sirvió, tampoco hay tiempos, hay gente que tarda muchísimo más, hay gente que tarda menos, pero yo estoy convencida de que en algún momento se supera. Yo estoy Ujú. convencida. Si uno es una persona sana mentalmente o emocionalmente, está rodeada de afectos, que todos por suerte en general estamos rodeados de afectos, y tenemos una pulsión vital eh, bien ubicada, digamos, como que nos impulsa para seguir, en algún momento se supera. Ujú. Claro, ya para ir cerrando, pues lo que nos compartes, que la charla está súper interesante, pero bueno, el tiempo se nos va cortando. Lo que dices es el asunto del proceso, ¿cierto? Muchas veces nos queremos saltar todo, como dejar de sentir el dolor y ya, o esto no pasó, o que sea lo más corto posible, porque muchas veces pasa eso, cuánto va a durar el duelo, o cómo puedo hacer para que no me duela, o cómo puedo olvidarme de esto, pero lo que tú nos invitas, pues, y aunque cada uno lo vive de una manera diferente, eh, a veces la manera más sana es enfrentarlo, mirar de frente al dolor, ¿cierto? Reconocer la pérdida, reconocer la ausencia, reconocer lo que esto implica y asumirlo, que no es fácil, no es una tarea fácil asumir, pues como todos estos procesos, pero con lo que nos compartes y con esta, bueno, con esa tarea de leer el libro, pues porque ya más de uno quedamos como, bueno, lo queremos leer, es eso, cómo alguien pudo poner en palabras su dolor, ¿cierto? Acompañado de su pareja, pero era en este caso la posición de madre que pierde a un hijo y que atraviesa este proceso, ¿cierto? Que puede que hoy todavía te duela, pero es diferente el dolor, ¿cierto? O tú cómo lo reconoces en este momento. Em, sí, es eso, tal cual. Va a ser siempre parte de nuestra historia, va a ser siempre parte fundamental de nuestra historia y hay un antes y un después que nos marcó. Eh, y sí, se transformó en otra cosa. Es un dolor con el cual se puede vivir, básicamente. Yo, por ejemplo, todas las noches ahora salgo y un ratito al balcón, a pesar del frío, miro el cielo y antes mirar el cielo y por esta frase que me han dicho de ahora tenés una estrellita guiándote desde el cielo, no podía mirar el cielo ni conectarme con las estrellas ni nada de eso porque me hacía muy mal. Y ahora miro el cielo y es diferente. Sonrío y a veces le hablo o le mando un beso o le agradezco. Eh, y sí, y obviamente me emociona, eh, pero también me emociona todo lo que hicimos para estar hoy enteros y bien y fuertes. Eh, y no creo que seamos ni súper especiales, ni héroes, ni heroínas, ni nada. Simplemente hicimos lo que pudimos con las herramientas que teníamos y con mucha ayuda de la gente que tenemos, que nos quiere mucho y que queremos mucho y que agradecemos, vamos a estar agradecidos siempre. Ujú. Eh, pero sí, hay que seguir y se puede seguir. Y, y eso, esto de querer apurar los tiempos, a mí me pasaba muchísimo. Yo con mi ansiedad era, bueno, pero inclusive en el medio del duelo, a veces sentía que ya estaba súper bien, va, súper bien no, pero que ya estaba mejor y a veces sentía, y pasaba un día y sentía que retrocedía 20 casilleros, o sea, es una locura esto que pasa con el duelo, o sea, pasás de 0 a 100 y de 100 a 0 todo el tiempo, es un poco como, Ujú. eh, como enloquecedor. Pero bueno, pero leí que es así, ¿no? Que es como la psicóloga a la que iba en ese momento me dijo que es como
el duelo una ola, ¿no? Como estar nadando perdido en el medio del océano y de repente una ola te lleva a la orilla y después de repente volvés a nadar y bueno, y es así, como ir y venir, ir y venir, ir y venir hasta que en algún momento te sentís más firme y empezás a hacer pie. Eh, pero bueno, eso. Ujú. Sí, o sea, el mensaje es se transforma, el dolor se transforma, ¿cierto? El amor queda, el amor nunca va a cambiar, el deseo que tuviste, el cariño, la ternura que experimentaste como madre en ese momento nunca va a cambiar, ¿cierto? Pero el dolor sí se transforma con el tiempo, se transforma con el proceso, se transforma también con la compañía y las redes de apoyo que uno va teniendo, con las redes afectivas, se transforma también moviéndose, porque muchas veces nos paralizamos o la gente se queda quieta, como el dolor nos invade y no sabemos qué hacer, pero el movimiento también genera ese proceso de transformación, ¿cierto? Eso es como lo que me va quedando de todo lo que nos Sí. compartiste el día de hoy. No sé si para cerrar quieras decir algo último, algo para las personas que de pronto están atravesando un proceso similar, ¿cierto? De algún tipo de pérdida. Ahora en pandemia, pues se han presentado mucho tipo de Sí, pérdidas y no se han podido como ni nombrar ni darles un lugar en este momento. Entonces, no sé si de pronto tú quisieras, para ir concluyendo, decirnos algo que de pronto, bueno, desde lo que sientas pueda aportar. Me cuesta, justamente para no ser contradictoria conmigo misma y no caer en las frases hechas Ujú. y los lugares comunes, estos que a mí no me servían cuando estaba en ese lugar. Lo único que les puedo decir es que estoy segura de que van a... Entiendo su dolor y lo entiendo porque estuve ahí y porque lo viví en carne propia y porque, otra vez, parece que nunca va a terminar ese dolor. Es tan hondo, tan fuerte, y en ese momento pensás, bueno, nunca más voy a estar bien. Eh, Nosotros sentíamos eso. Y también a la gente que me decía, bueno, es cuestión de tiempo, ya va a pasar, ya van a estar mejor. Bueno, también yo no les creía, pero hoy les puedo decir que sí, que van a estar mejor. Y, y que es cuestión de tiempo, pero no solamente del tiempo, que también uno tiene que empezar y una tiene que empezar a hacer movimientos de a poquito, con lo que puedan cada día, movimientos internos hacia la recuperación. Hacerlo, no sé, lo que les ayude en ese momento, ese día, para sentirse un poco mejor. Sea a través del arte, sea a través de lo que sea. Viendo películas, leyendo, hablando con amigos sobre el tema, corriendo, bueno, haciendo un deporte. Eh, pero y tampoco querer apurar los procesos naturales, esto, como tenerse mucha paciencia porque lleva tiempo y quererse mucho y ser autocompasivos y entender que no están solos, que lo que les pasa le pasó a mucha otra gente también, conectarse, muchas veces nosotros no lo hicimos, pero hay muchos grupos de duelo. Ujú. Eh, que también entiendo que sirven mucho y que ayudan. Eh, Esto de compartir con personas que les ha pasado lo mismo, porque si no sentís que otras personas te hablan y te recomiendan y te dicen cosas, pero que si no lo vivieron no sirve. Aunque sí, pero digamos, uno lo toma diferente, ¿no? Ujú. Eh, y bueno, eso. Y que va a y que esto también pasará, digamos, como la pandemia, como el título de un libro. Esto también pasará, eso. Bueno, Yaisa, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí en este espacio desde Paliativos y Duelo y tú desde Argentina, pues con tu experiencia, Muchísimas con tu gracias. libro. Muchas gracias por abrirte y mostrarnos un poquito pues de tu historia que nos muestra lo humano, ¿cierto? Lo humano, la vulnerabilidad, el dolor, pero también
esos procesos de amor. Entonces, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y bueno, Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Fue un bueno, placer, que un estés muy gusto. bien. Bueno, Hasta luego. hasta Chao. luego, chao.